Una vez más saludamos a nuestros apreciados y distinguidos amigos que están ahí en sintonía con nosotros para disfrutar de lo que es el contenido de Radio Amanecer en estudio. Esta es la última lección del trimestre. Ya hay un equipo que estará con ustedes para dar continuación a lo que es Radio Amanecer en estudio en el próximo trimestre, donde estaremos estudiando dentro de la poética hebrea. Vamos a estudiar el libro de los Salmos. Importante que usted ya pueda tener su guía de estudio a manos y saber que el próximo trimestre será de gran bendición. Nosotros llegamos a la parte final de nuestra entrega de este trimestre. Ya nosotros estaremos haciendo el comentario final de lo que fue nuestra guía de estudio, la misión de Dios, mi misión, nuestra misión, y qué gran bendición ha sido el haber compartido con ustedes esta guía de estudio. Así es que una vez más, muchas bendiciones a nuestros hermanos en la República Dominicana y también a aquellos que nos han estado siguiendo a través de las redes sociales y también por internet, que decíamos, el mundo se ha convertido en una aldea donde todos ya nos conocemos, todos tenemos la oportunidad de interactuar y esto hace que vivamos todavía un poquito más cerca. Gracias, amigos en tierras extranjeras, por acompañarnos en esta hora, y es nuestro saludo, no voy a decir el saludo final, porque el pastor Machuca y este servidor pues estaremos interactuando ya fuera de la radio como una gran familia, su familia, mi familia, y qué bueno es haber tenido al pastor Ángel Dayan de la Cruz durante todo este trimestre. Pastor, muchas bendiciones, muchas, pero de verdad, muchas bendiciones. Creo que debo reconocer de manera pública junto a ustedes que Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros, especialmente conmigo, con mi familia, porque me ha permitido venir a la escuela de Radio Amanecer en estudio. Aquí aprendemos, porque ya lo he experimentado durante estos 3 meses. Creo que las lecciones ahora que se acumulan como parte de una base teórica fuerte y grande, ahora entonces de una manera más específica hay que seguir liberando ese conocimiento ahora en la práctica, que es el gran reto. No porque no se practicó algo, sino más bien porque ahora la vislumbre y la responsabilidad de lo que Dios nos ha permitido es mayor. Por lo tanto, agradezco a Dios, mi creador, sustentador y salvador, por permitirme conocerle un poco más ahora en esta área, pastor. Solo lo escuchaba antes. Ahora nos permitió Dios la oportunidad de que subamos un peldaño más con la responsabilidad, el compromiso, el conocimiento y sobre todo la motivación a seguir cumpliendo la misión del Señor. De veras, muchas gracias por esa amistad tan pura y simple que nos ha manifestado tanto usted como su señora, su queridísima y apreciada esposa Raquel, a quien también damos un saludo y Amén. Pedimos que sigan así adelante, firme y fiel en el nombre de Cristo Jesús. Esa es parte de nuestra misión, realmente. Amén. Se reciba ese saludo de parte de Elsa María Muñoz y también de Esmeralda y Dayan. Amén. Gracias por sus palabras, de verdad. Eso va en ambas direcciones. Vamos, pastor, voy a orar para que podamos hacer un resumen de lo que hemos visto durante el trimestre, y de verdad que esta ha sido una lección que no va a pasar a la historia, va a quedar en nuestras mentes y va a fortalecer el deseo que tenemos de servir al Señor y servir a los demás, porque ya tenemos un concepto muy acabado de lo que es la misión de Dios, nuestra misión Nehemías, yo iré. Así Vamos es. a orar. Padre, agradecemos este privilegio que nos brinda de poder interactuar con tantas personas que nos escuchan a nivel mundial. Gracias por fortalecer nuestra fe en ti. Gracias por los consejos para que podamos trabajar en esa gran misión que tenemos, la predicación del Evangelio, y gracias por la confianza que ha puesto en tus hijos en la ancha faz de la tierra, para que podamos integrarnos en una misión tan delicada, tan importante, una misión tan especial
que es la de traer a otros a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dirige nuestro estudio en este día, conforme a tu voluntad te lo pedimos, en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a nuestro resumen, pastor. Así es. Yo creo que en menos de un minuto nosotros podemos hacer un vistazo de lo que hemos estudiado durante todo el trimestre y vamos a arrancar para luego dar algunas palabras finales. Ok, usted empiece con la primera lección, yo sigo con la segunda y así hasta que lleguemos al final y ahí trabajamos la idea de nuestro tema para hoy también. De nuestra parte, cuando nosotros estudiamos la misión de Dios a favor de nosotros, fue tan importante que la colocamos en 2 semanas. Y definitivamente que Dios, entendiendo que el ser humano se había extraviado, desde el mismo Edén, allí, a Adán y a Eva, después que pecaron, se le hizo la promesa, y esa promesa de Génesis 3:15, donde dice que Jesús iba a morir, es como algunos le han llamado el protoevangelio, el primer evangelio demostrado en Génesis 3:15, y se cumple justo cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Vino a este mundo, trabajó entre los seres humanos, murió, y ahí el Señor dio un gran mensaje que ha de fortalecer nuestra fe. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De ahí en adelante, pastor, cualquier actividad o comentario que nosotros podamos realizar conforme a lo que vimos en esas 2 lecciones gira en torno a ese gran mensaje de Dios entregando a su Hijo para que hoy nosotros podamos vivir con la esperanza de vida eterna. Esa es la misión de Dios a favor de los seres humanos, que siempre pone la iniciativa de buscar a todos los seres humanos. También es bueno que mencionemos cómo la misión de Dios en favor de nosotros presenta en su segunda parte a un Dios que a través de toda la Escritura la misión de Dios se presenta, y el entendimiento apropiado de ella es porque Dios así lo ha hecho. ¿Cómo funcionó esto? Dios se revela, se da a entender, se muestra al ser humano y presenta como objeto principal la restauración de la imagen de Dios en sus hijos caídos. Por eso la misión de Dios funciona como un marco que debemos entender en toda la Escritura, que Dios ha empezado por nosotros. Cuando leemos la Biblia podemos entonces identificar a un Dios que nos extiende la mano de manera intencional. Es decir, que Dios, siendo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, aquellos que conforman la deidad de Dios, desde el mismo principio han estado en nuestra búsqueda para restaurarnos, y ha usado el instrumento y ha comunicado su verdad por lo que se ha escrito y lo que ha hecho a través del tiempo en el mundo que se constituye ahora mismo, como decíamos en esa lección, la arena del universo, el centro de todo, donde se libera este drama, este conflicto entre el bien y el mal, pero que ya tiene un final y tiene una forma que Dios ha dicho cómo lo va a concluir. Dar un vistazo históricamente a lo que ha venido sucediendo en la Biblia, nos encontramos que después que se establece Adán y Eva, que se está multiplicando, hay un personaje que recibió un llamado de Dios, abandonó todo lo que tenía y confió plenamente en lo que Dios había prometido de introducirlo en una tierra mejor, como un ejemplo de lo que Dios espera de toda la humanidad, y estamos hablando de Abraham. Abraham recibió ese llamado de parte de Dios, abandonó todo lo que podía significar gloria para él en términos reales como humano, y sin embargo se enfocó en la promesa de Dios de que le daría una tierra nueva y que él tenía que cumplir con esa misión de que las demás naciones que estuvieran alrededor de él pudiesen comprender el gran amor, el infinito amor de Dios por los seres humanos, y Abraham se convirtió en un modelo de ese llamado a la misión que Dios tiene para todos los seres humanos. Desde el principio, así como nos enseña la lección número 4, Dios quiso usar a Abraham como un modelo para que sea la base de referencia para la misión. Dios envía a Abraham, pero lo que hace con Abraham es usarlo y presentarlo con el don de la hospitalidad y del servicio, del amor que muestra, aunque a veces no merecemos.
ese trato que Dios le dio a Abraham no era porque lo merecía, sino más bien porque Dios estaba haciendo algo y a través de su cumplimiento de la misión estaría usándolo como referencia para lo que él realizaría. Ya ahora Abraham no se queda así, sino que también toma a su sobrino y vemos lo que sucedió. Todo eso plantea también parte del alcance de la misión guiado por el Espíritu Santo. Noten ustedes cómo él, en su sumisión, en su entrega y su dependencia de Dios, el Señor cumplió todo esto. Sin lugar a dudas también que ha sido un referente para un modelo nuestro en estos tiempos, Abraham, en su conducta, en su referencia. En esta clase estuvimos analizando la lección número 5, donde nos hablaba acerca de excusas para eludir la misión. Dios ha colocado todo el argumento necesario para que el ser humano cumpla con esa misión. Y hay personajes bíblicos que al momento de su llamado quisieron rehusar esa misión. El caso de Moisés presentó algunas excusas. Dios rompió con ese argumento y le dijo, mira, ahora esas excusas vamos a colocarla de un lado, y le dio la seguridad de que él estaría. Históricamente, cuando usted analiza en la Biblia, hay personas que responden muy entusiasmados, hay otros que ponen ciertas excusas. El caso de Jonás fue otro caso que nos llevó a estudiar ese personaje que puede poner excusas por asuntos étnicos, racial y por su propio orgullo. Y nos centramos en eso hasta que Dios tuvo que confrontarlo de manera muy especial, y por amor a él mismo Dios le permitió que él fuera parte de esa misión ante el pueblo de Nínive. Definitivamente ahí encontramos entonces un ejemplo positivo. Cuando se le hizo el llamado a Isaías, la respuesta que dijo fue: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el estudio de esa semana pues nos motiva para que podamos romper con cualquier tipo de excusa que tenemos ante un compromiso tan grande de misión, y no tratemos de poner algunas excusas que no tienen mucho sentido, porque quien llama también capacita y prepara al hombre para que pueda presentar la misión que él nos ha dado. También en la lección número 6 pudimos ver motivación y preparación para la misión. Noten ustedes que el énfasis que teníamos de manera directa en Lucas 24:44 dice: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Noten que en ese sentido el énfasis que hacíamos lo presentábamos desde el punto de vista de Pablo en el capítulo 1 de Filipenses, versículos 15 al 18, donde él mismo presentaba que algunos predican a Cristo ya sea por verdad o por amor, o por mentira, o por egoísmo, o por rivalidad. Cualesquiera sean las motivaciones, Cristo es predicado. Pero ¿qué pasa? En esta lección se nos invitaba a compartir las buenas nuevas en un énfasis correcto, correspondiente, donde no sea la motivación una ambición egoísta o la envidia o por contiendas, sino más bien que estemos viendo la obra que Dios ha venido haciendo, porque realmente todo se ha cumplido, porque hay un fundamento profético. Dios ha estado guiando su misión con una espera para los que han venido a cumplir y a predicar en el contexto de la venida de Jesús en su primera fase, en su primera parte, y luego vemos cómo se culmina esto cuando Jesús asciende y él mismo le confirma a los discípulos cómo sería esto, y les revela ya lo que está escrito, porque realmente fueron culpables de su crucifixión, pero hay un retrato de cómo la iglesia primitiva debía comportarse y debía usar lo que había recibido de Dios, y era nada más y nada menos que el Espíritu Santo para cumplir la misión. Nada de la envidia, nada de la rivalidad, nada de eso, sino que el amor y la preeminencia de la verdad con Cristo. Cuando te pones en contacto con la lección número 7 y ves el término misión a favor del prójimo, definitivamente que nos recuerda aquella famosa historia que algunos dicen una parábola, pero gran parte de los comentaristas bíblicos hablan acerca de una historia real que tiene que ver con la historia del buen samaritano, como se le llamó, donde un sacerdote, un levita, que por profesión, oficio tenían que atender las necesidades de la gente, y sin embargo
cuando se vio con la oportunidad de interaccionar a favor del prójimo, esa historia como ejemplo de la lección de número 7, recuerden que se hicieron de la vista gorda. Los que debieron actuar a favor de aquel que encontraron en el camino, que había sido maltratado, estaba a punto de morir, se hicieron de la vista gorda y no quisieron ayudar, en tanto que el samaritano cruzó en el lugar e hizo todo lo necesario. Se destacaba en esa lección, con mucho énfasis, la rivalidad que existía entre estas naciones. El judío, como exclusivo, pensaba que estaba por encima de los demás, y sin embargo al que ellos consideraban como un paria de la sociedad, un perro, fue quien entendió el mensaje a favor del prójimo e hizo una misión en ese momento que necesitaba ese que estaba tendido al camino. Por ahí destacábamos entonces que la misión que el Señor tiene para con sus hijos va por encima de la etnia, no establece diferencias, y Dios espera que nosotros, decíamos en esa semana, que podamos actuar en esa misma dirección a favor del necesitado, el prójimo que está necesitado, a ese que nosotros debemos trabajar en asunto de la misión que Dios nos ha dado. Realmente la lección número 8 seguía en ese mismo énfasis, por eso se titulaba Misión en favor de los necesitados. Fíjese que Mateo 25:40 era el versículo para memorizar clave, y el rey les dirá: les aseguro, cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicieron. Y esa base que nos ofrece la ilustración bíblica aquí en Lucas 5:17 al 26, ahí vemos de una manera muy clara cómo nosotros estamos llamados a ayudar a otros, ejemplificando el ministerio de Jesucristo. Los necesitados, de una u otra manera, los encontramos en todas partes. Y también en cada una de las ocasiones se nos presenta la oportunidad para ayudar, para verificar, para compartir, para motivar y dar el apoyo que las personas necesitan. Sabiéndolo o no, entendamos o no, realmente nosotros somos llamados a cumplir una misión a favor de los necesitados. No importa si son físicas sus necesidades, emocionales, económicas e incluso también sociales, pueden considerarse en diferentes niveles como marginados por la comunidad o por su familia. Algunos también son un tanto vivos y usan ese medio para engañar, para pervertir y aprovecharse de eso para su propia perdición, pero a eso le tocaría a Dios juzgarlo. Claro. A nosotros, dentro de la manera que nos corresponde, en la medida de lo posible, tenemos que ser realmente las manos, los pies, los brazos de Jesús. Veíamos entonces el contraste en la lección que sigue, que fue la lección número 9, misión entre los poderosos, y ahí citábamos bien puntual algunos casos de ricos que, aunque sentían un poquito de vergüenza de seguir a Jesucristo por la posición que tenía en términos religiosos, sin embargo, en las horas finales, cuando entendieron que Jesús fue levantado en una cruz, así como ya Moisés había profetizado, pues decidieron entregar todo al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y veíamos el caso tanto del joven rico, que cuando Jesús le presentó a la misión que venía para darle vida eterna, pues decidió que sus tesoros eran más importantes que lo que Jesús ofrecía. Y por otro lado, uno de los fariseos que quiso tentar a Jesús. La idea es que en esa lección estamos presentando que no es solamente los pobres y necesitados, sino los poderosos y los ricos también deben recibir el mensaje de Dios, y nosotros en la actualidad no debemos vivir con temor, porque el Señor ha colocado en nuestros labios, en nuestras manos, las herramientas que son necesarias para llegar ante los ricos y poderosos que estamos estudiando en esa lección. La lección número 10 continúa con una parte, con otro sector que ha sido también, diría, marginado, pastor, aunque no lo sean ellos como tal, en palabras o en su significado. Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. En este estudio hacíamos referencia a lo que Pablo hizo en Atenas. Allí, cuando habló en el Areópago, nos damos cuenta que hay personas que son de altos conocimientos, científicos, educados, maestros, catedráticos,
gnósticos, líderes, gente que ha estado a un nivel filosófico de debate y aún teológico, si se puede decir, en lo que conocen de su enseñanza cristiana o de su religión o de su comunidad de fe, o más aún si también es atea o es agnóstico o cualquier otro tipo de corrientes que siga. Lo que Pablo nos enseñó aquí en esta lección, en lo que hizo, da a entender que Dios está también preocupado por ese tipo de personas. Por eso, más que usar las cosas que nos limitan y nos dividen como una barrera, una interposición, debemos usarla a favor, presentando lo mismo que hizo Pablo en el capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y este cuerpo que Dios hizo, lo creó para su gloria y para su honra. Y alabamos el nombre de Él porque nos usa como instrumentos para que esas personas que no han sido alcanzadas también les llegue, porque ellos también están necesitados y están esperando para conocer a ese Dios, como diría en palabras de Pablo, el no conocido. Debemos revelarlo y darlo a conocer. En esta segunda parte de la misión en favor de los no alcanzados, nos llamó poderosamente la atención el hecho de que el Señor Jesucristo quería romper con ciertas costumbres que tenían los judíos y que estaban muy arraigados entre ellos. No se juntaban con los gentiles, no querían saber de los gentiles, de los samaritanos mucho menos. Y entonces el Señor, utilizando como una muestra de lo que veíamos allí en esa lección, le dio una visión a Pedro de todos los cuadrúpedos, un lienzo que bajaba del cielo donde vean de todo cuadrúpedos, entiéndase, todos los animales inmundos, y le dijo: Pedro, mata y coma, para impresionarlo. Algunas personas han tomado esto como punto de referencia para comer lo que sea, pero llegamos a la conclusión que Dios tenía un propósito importante: romper con esa mala costumbre que tenían los judíos de excluir a los gentiles. Y el mismo Pedro decía más adelante: ahora reconozco que Dios no hace excepción de personas y que no debo llamar común o inmundo a la gente, no a los alimentos. Así es que, señores, esa fue una lección muy importantísima. Eso se reflejó también en el trato que Jesús tuvo con una mujer sirofenisa. Cuando los discípulos mantenían esa creencia, entonces Jesús utilizó un elemento muy importante y le dijo: ustedes eso es lo que creen. Cuando le respondió, le dijo: mujer, no está bueno que las bendiciones que vienen para los hijos se les eche a los perrillos. Y la mujer respondió: Señor, pero aún nosotros los perrillos tenemos derecho a la salvación que es exclusiva, según creen los judíos, para nosotros los gentiles. Y de ahí Jesús rompió con esas tradiciones para que el evangelio también pudiese llegar a las naciones que no eran necesariamente judías. Bueno, un ejemplo de eso lo da la lección número 12. Este tema de Esther y Mardoqueo nos presenta a nosotros lo mismo que de una manera práctica bíblica nos presenta Isaías 49:6. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Ustedes recordarán que a través del cumplimiento de la profecía, el pueblo de Israel estuvo esclavo, estuvo en Babilonia a consecuencia de su desobediencia y apartarse. Pero en medio de esto, Dios liberó a su pueblo y lo trajo de vuelta. Muchos quedaron en el extranjero y se establecieron, sirviendo en diferentes estamentos de los países y los gobiernos en los cuales estuvieron. Y parte de lo que la historia bíblica nos presenta de manera magnífica lo revela a través del relato de la vida o del libro de Esther. Este libro, aunque no presenta la palabra Dios literalmente, muestra cómo Dios guió todo para que la gloria y la honra la reciba Él, aún en aquellos lugares, en aquellas tierras extranjeras. Fíjense cómo esto podría llamarse como el inicio o como parte del ministerio transcultural, para que otros conozcan de Dios, conozcan de su misión y vean el poder. A través de la historia de Mardoqueo y Esther, este judío que vivía en la capital del imperio persa, en Susa, por la razón que conocemos de servir y mantenerse fiel, aún en medio de todo eso, Dios cuidó providencialmente de Esther, proveyendo para ella fuerza, capacidad para ir en defensa y presentar principios que le ayuden a
a favor de su pueblo, preservarle la vida, no por una mujer o por un hombre malloqueo, sino más bien porque Dios mismo le dio la fortaleza, la capacidad, y la misión llevó a que este pueblo pudiera mantenerse en medio de las naciones extranjeras, aunque querían otras cosas de destrucción, pero Dios lo preservó y le capacitó. Bueno, señores, estuvimos conversando en esta semana sobre un tema apasionante, el fin de la misión de Dios, y estuvimos hablando sobre lo que Dios va a hacer con este mundo. Y hacíamos un fuerte énfasis, que la misión se debe completar. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y hablábamos acerca de que en esa promesa, la muerte que separa a los seres humanos, el dolor que produce que los cuerpos se vayan agotando físicamente y que se enfermen y mueran, ya nada de eso va a existir cuando se complete esa misión que Dios ha hecho para con sus hijos, y lo hizo con esa promesa. De manera que durante todo el trimestre nosotros nos dedicamos a estudiar esos diversos aspectos y temas que están relacionados con lo que es la misión de Dios, y precisamente en la semana de cierre concluimos nuestro estudio explorando esas claves del libro de Apocalipsis para comprender cómo es una relación restaurada con Dios, y culminó con una visión de la misión cumplida, la recreación y la restauración de la tierra. Si bien es cierto que todos los días de destrucción, del pecado y del sufrimiento serán los más aterradores de la historia de la tierra, Dios proyecta nuestra visión a un tiempo más allá de esta destrucción y ofrece consuelo y aliento en la promesa de una tierra nueva, de una tierra restaurada. Como adventistas, acertadamente nosotros predicamos y presentamos el mensaje de la segunda venida. Es el centro de nuestra evangelización, y el mundo desesperadamente necesita conocer de esa esperanza y tenerla, es decir, el regreso de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, cuando ve el mensaje de una tierra nueva, donde mora la justicia, donde no habrá llanto, clamor ni dolor, cada uno quisiera de una manera acertada decir que sí y estar ahí. Pero es necesario que nosotros podamos ver la diferencia entre el mundo por venir y en el mundo que nos encontramos. Eso está a opción de una decisión ahora que puede empezar y que debes tomar, no solo en un momento porque estudies y tengas conocimiento, sino porque es lo que corresponde y es lo que el Espíritu Santo viene trabajando. Desde el principio con la destrucción, desde el principio con la fea mancha del pecado que nos ha afectado en nuestra naturaleza, en nuestro accionar, en nuestra mente, en nuestro ser por completo. El Señor ha querido recrearnos y hacernos nuevos. Y una vida nueva, una vida transformada en Cristo, es lo que corresponde entonces a todo el relato de la Biblia, para que podamos ser mejores por la eternidad como Dios lo quiere. Ese desarrollo pleno, armonioso, es no decir que terminó, sino es apenas empezará ese recorrido. Amén. O continuará ese recorrido que Dios quería que tuviésemos desde el principio, cuando lo hizo todo perfecto y nuevo. Amén. Voy a estrechar la mano del pastor Ángel Dayan de la Cruz. Qué pena que no podamos verlo a través de Facebook o YouTube, pero sí le dimos un fuerte abrazo, le dimos la mano. Deseo un abrazo a usted también, que se lo transmitimos. Muchísimas gracias. Un abrazo para usted que nos escucha aquí y allá. Así es, en sinónimo de aprobación, pastor. Claro que sí, gracias. Estamos aprobando aquí en la radio su participación, de la mía muy particular. Gracias por haber compartido con nosotros durante todo este trimestre, y estaremos orando para que Dios continúe dirigiendo su ministerio. No le estamos despidiendo diciendo adiós, sino hasta luego, porque espero que haya disfrutado de esa actividad tan importante como es comentar la lección de Escuela Sabática a través de la radio. Que Dios pueda bendecirle siempre. Gracias, pastor. Realmente lo único que quisiera decir finalmente es gracias por permitirme crecer un poco más y seguir adelante en este camino de la vida cristiana, especialmente ministerial, que nos permite todo hasta ahora. Gracias a nuestra iglesia, el Distrito de Apocalipsis, específicamente Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, Sabica y Luz en las Mercedes, a toda la zona 4, la excelencia. Gracias por permitirnos y aceptarnos, valorar esto, pedir que nos perdonen y que nos ayuden a seguir adelante creciendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias
por ese trabajo tesonero de nuestro compañero, el pastor de la Cruz. Bendícele a su familia, a su ministerio. Bendice al campo donde trabaja y a su presidente, el pastor Bautista, que tuvo la deferencia de permitir que él estuviera con nosotros realizando estos comentarios. En fin, permite que cada día juntos podamos seguir creciendo y que la lección de este trimestre continúe impresionándonos con esa gran misión que tenemos de comunicar a otros estas buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.